Un multimillonario que muere en prisión condenado por matar a 3 personas. El narco más famoso del mundo que construye su propia cárcel. Un magnate inmobiliario que pasa 5 años tras las rejas por fraude. En este video conocerás las fascinantes historias de 10 multimillonarios que perdieron su libertad. 10 multimillonarios que terminaron en prisión. Un rico paranoico que asesina a un atleta olímpico. Un narco que no deja de escaparse de penales de máxima seguridad y evasores de alto rango son algunos de los casos que hoy te contaremos. Prepárate para conocer historias que jamás habías escuchado y otras muy populares sobre ricos que, a pesar de contar con fortunas extraordinarias, no pudieron eludir a la justicia. Quédate hasta el final porque hoy sí que te sorprenderás. Pero empecemos por un hombre que arruinó su vida por las obras de arte. 10. Alfred Taubman, 9 meses en prisión. Alfred Taubman fue sinónimo de éxito, un genio de los bienes raíces que convirtió centros comerciales en minas de oro, un filántropo generoso y un visionario que transformó a Sotheby's, la casa de subastas más antigua del mundo, en un gigante del mercado del arte. Pero en el año 2001, su reputación se desplomó bajo el martillo de la justicia. ¿Quieres saber cómo el arte arruinó a este millonario? Sotheby's y su rival Christie's se disputaban multimillonarias comisiones por cada venta de cuadros de Van Gogh, Picasso o Monet. Pero la competencia feroz tenía un costo. Los beneficios eran decrecientes. Entonces, Taubman comenzó a reunirse en secreto con su contraparte en Christie's, Sir Anthony Tennant. El objetivo era fijar comisiones al vendedor, o sea, manipular los precios. Lo que debía ser un mercado libre se convirtió en un cártel disfrazado de gala. En 2000, el escándalo estalló. El Departamento de Justicia de Estados Unidos descubrió correos, notas y reuniones confidenciales entre ambas casas. Mientras Tennant evitó ser extraditado desde el Reino Unido, Taubman fue juzgado en Nueva York. El jurado lo declaró culpable de conspiración para fijar precios. Su condena fue 1 año y 1 día de prisión, más una multa de $7.5 millones. Taubman, que entonces tenía 78 años, jamás admitió haber conspirado. Alegó que su directora ejecutiva, Diana Brooks, actuó por su cuenta, pero ella testificó contra él a cambio de una sentencia reducida. Finalmente, Taubman ingresó a la prisión federal de Rochester en abril de 2002 y pasó 9 meses entre rejas. Para un multimillonario acostumbrado al arte y al mármol italiano, el mundo de concreto y control parecía otro planeta. El siguiente puesto lo ocupa el narco más famoso del mundo. 9. Pablo Escobar, 13 meses en prisión. Pablo Escobar Gaviria ganaba $420 millones a la semana. Tenía su propia cárcel, su propio ejército y aún así terminó acorralado. Esta es la historia del narco más temido de la historia. Nació en Medellín, Colombia, en una familia humilde, pero no quería sobrevivir, quería dominar. En los años 80 fundó el Cártel de Medellín y en pocos años se convirtió en el mayor narcotraficante del planeta. Exportaba toneladas de cocaína a Estados Unidos y acumulaba una fortuna que parecía infinita. Ganaba tanto dinero que enterraba millones en el campo porque no sabía dónde guardarlos. Pero no era solo un narco. Escobar se mostraba como el Robin Hood colombiano. Construía barrios para los pobres, canchas de fútbol, escuelas y lo que hiciera falta para comprar amor, votos y silencio. El gobierno lo perseguía, pero él tenía un plan maestro. Escobar negoció su propia rendición a cambio de no ser extraditado a Estados Unidos. ¿Cuál fue el trato? El narco más famoso del mundo iría a una cárcel construida por él mismo a la que llamó La Catedral. Tenía jacuzzi, discoteca, cancha de fútbol y hasta una cascada privada. No era una prisión, era un club de élite. Pero cuando las autoridades descubrieron que desde allí seguía manejando el cártel y asesinando rivales, decidieron trasladarlo. Escobar escapó antes de que pudieran arrestarlo. Y ahí fue que comenzó la cacería más grande en la historia de Colombia. El gobierno, la CIA, la DEA y un grupo paramilitar conocido como Los Pepes lo buscaron sin tregua. El 2 de diciembre de 1993, tras 16 meses prófugo, Pablo Escobar fue localizado en una casa de seguridad en Medellín. Intentó escapar por los techos, pero fue abatido a tiros. Tenía 44 años y una fortuna que rondaba los $10.000 millones. Pero esa cifra no asusta a quien ocupa el siguiente puesto. ¿Quieres saber cómo cayó uno de los hombres más ricos de Asia? 8. Thomas Kwok. 5 años en prisión. Thomas Kwok, junto a su hermano Raymond, dirigía Sun Hung Kai Properties, la mayor promotora inmobiliaria de Hong Kong. Construían torres que tocaban el cielo y acumulaban miles de millones en activos.
Sin embargo, en 2012, la imagen del magnate fue destruida para siempre. Lo que empezó como un rumor terminó siendo uno de los escándalos más impactantes del país. Pero, ¿de qué se acusaba a uno de los hombres más ricos de Asia? Thomas Kwok había entregado millones en sobornos al entonces número 2 del gobierno, Rafael Hui, para obtener información privilegiada, favores políticos y decisiones que beneficiaran los negocios de Sung Hoon Kai. Hui, conocido como el funcionario de oro, aceptó pagos ocultos en cuentas offshore, contratos disfrazados y maletines llenos de dinero. El juicio fue un terremoto mediático. Documentos secretos, llamadas intervenidas y correos incriminatorios. El imperio de los Kwok quedó expuesto. Thomas, que siempre se declaró inocente, fue declarado culpable. En diciembre de 2014, lo condenaron a 5 años de prisión. Un castigo severo pero simbólico, ya que por primera vez, uno de los hombres más poderosos de Hong Kong caía por corrupción. Su hermano Raymond fue absuelto y la familia se dividió. Desde prisión, Thomas Kwok escribió cartas, estudió la Biblia y juró que algún día limpiaría su nombre. Fue liberado en 2019 y, aunque sigue siendo multimillonario, su legado lleva una grieta imposible de ocultar. Ahora, sigamos con un genio financiero que conoció el infierno. 7. Michael Milken. 22 meses en prisión. En la década de los 80, Michael Milken cambió para siempre las reglas del juego financiero. Apodado el rey de los bonos basura, tuvo una visión que lo revolucionó todo. Milken apostó por compañías con baja calificación crediticia y creó un nuevo motor de inversión, el bono de alto rendimiento. Desde su escritorio en Drexel Burnham Lambert, Milken construyó un imperio financiero. Fue el arquitecto de fusiones, adquisiciones hostiles y fortunas instantáneas. Su sola presencia podía mover mercados. En 1987, su salario superó los 550 millones de dólares. Más que cualquier ejecutivo en la historia. No solo era rico, también era influyente y admirado. Pero en el mundo de las altas finanzas, la línea entre la genialidad y el delito es delgada. ¿Quieres saber qué llevó tras las rejas a este genio de las finanzas? En 1989, el FBI lo acusó de una serie de crímenes financieros, fraude de valores, manipulación de acciones e información privilegiada. Milken había creado una red clandestina de operaciones turbias, moviendo dinero e información a través de corredores y empresas fantasma. La caída fue tan ruidosa como su ascenso. En 1990, Michael Milken se declaró culpable de 6 cargos de violaciones bursátiles. Fue condenado a 10 años de prisión, aunque solo cumplió 22 meses tras las rejas gracias a su cooperación con los fiscales. Además, tuvo que pagar más de 600 millones de dólares en multas. Su tiempo en la prisión de Pleasanton, California, fue el símbolo de una era de excesos, pero Milken no desapareció. Tras su liberación, poco a poco fue reconstruyendo su imagen pública y en 2020, el presidente Donald Trump lo indultó oficialmente, cerrando el capítulo judicial de su historia. El siguiente puesto le ocupa una historia tan absurda como trágica. 6. John DuPont, 13 años y 10 meses en prisión. John Eleuthère DuPont nació en el seno de una de las familias más ricas de Estados Unidos. Heredero de la fortuna DuPont, su apellido estaba vinculado a imperios industriales, pero él eligió un camino diferente. Amaba la lucha libre, los deportes y la ciencia, y utilizó su fortuna para construir Foxcatcher Farm, un gigantesco complejo deportivo donde recibía atletas de élite. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Con el tiempo, John se volvió paranoico, antisocial y se convenció de que lo estaban espiando. Incluso creía que había conspiraciones comunistas dentro de su propio equipo. Entre los atletas vivía Dave Schultz, campeón olímpico, carismático, humilde y el único que toleraba las rarezas de John. Dave era el puente entre los luchadores y el excéntrico millonario. Pero un día, sin advertencia, John DuPont bajó de su auto, sacó una pistola y le disparó a quemarropa frente a su esposa. ¿Por qué lo hizo? Hasta hoy, nadie lo sabe. Los expertos hablan de esquizofrenia paranoide, de delirio megalomaníaco y de un entorno que nunca le dijo no a un hombre con demasiado poder y muy poca conexión con la realidad. Fue declarado culpable de asesinato en tercer grado y condenado a 30 años de prisión, donde murió en 2010. Su historia fue tan impactante que inspiró el aclamado filme Foxcatcher, protagonizado por Steve Carell. El magnate que sigue es otro lobo de Wall Street. 5. Raj Rajaratnam. 7 años y 6 meses en prisión. A comienzos de los 2000, Raj Rajaratnam era un nombre que resonaba en cada rincón de Wall Street. Desde su despacho en Nueva York, comandaba Galleon Group, un fondo de cobertura que administraba más de 7,000 millones de dólares. Era brillante, agresivo y sobre todo, impredecible. Los mercados lo admiraban y le temían. Siempre parecía ir un paso adelante. Pero,
¿Cuál era el secreto de este magnate? Raj Rajaratnam contaba con información privilegiada. Tenía una red secreta de informantes, altos ejecutivos de IBM, Intel, McKinsey y hasta de Goldman Sachs. A cambio de dinero o favores, le entregaban datos que sus competidores no tenían. Compraba acciones justo antes de que subieran. Vendía segundos antes de que se desplomaran. El juego estaba arreglado. El FBI no tardó en sospechar y en 2008 comenzó a vigilarlo. Pincharon teléfonos, interceptaron llamadas, lo escucharon hacer preguntas demasiado precisas y ordenar compras justo después de recibir tips confidenciales. El escándalo estaba a punto de explotar. En 2009, Raj Rajaratnam fue arrestado y acusado de dirigir la mayor red de uso de información privilegiada en la historia de Wall Street. Su juicio fue un espectáculo mediático. Grabaciones filtradas, testigos protegidos y traiciones corporativas. Raj se declaró inocente, pero el jurado no le creyó. En 2011 fue condenado por 14 cargos de fraude y conspiración y sentenciado a 11 años de prisión. El magnate cumplió 7 años y medio antes de ser liberado en 2019 por razones de salud. Durante ese tiempo escribió un libro defendiendo su inocencia. Al salir de la cárcel ya no tuvo el poder de antes, pero su historia sigue retumbando en los pasillos de Wall Street. El siguiente puesto lo ocupa un asesino múltiple que quiso utilizar sus millones para escabullirse de la justicia. 4. Robert Durst, 3 meses en prisión. Robert Durst nació en una de las familias más ricas de Nueva York. Su padre era dueño de The Durst Organization, un imperio inmobiliario con rascacielos en Manhattan, pero Robert no estaba hecho para el negocio. Todo empezó en 1982, cuando su esposa, Kathleen McCormack, desapareció sin dejar rastro. Robert dijo que la dejó en una estación de tren y nunca volvió a verla, pero los amigos de Kathleen sabían que él la maltrataba. La policía sospechaba, aunque no tenía pruebas. Parecía un caso cerrado, pero ¿qué fue lo que pasó? 2 décadas después, su mejor amiga, Susan Berman, fue encontrada muerta de un disparo en la cabeza. Ella era la única que sabía lo que realmente había pasado con Kathleen. Justo cuando la policía iba a interrogarla, murió. Otra vez, sin testigos, sin pruebas. Mientras tanto, Robert estaba desaparecido. En 2001, Durst se escondió en Texas disfrazado de mujer muda. Vivía como una anciana silenciosa en un edificio de mala muerte. Pero incluso ahí no pudo evitar matar a su vecino Morris Black. Dijo que fue en defensa propia y logró ser absuelto del asesinato a pesar de haber desmembrado el cuerpo. Años después, el documental The Jinx lo expuso al mundo. Frente a las cámaras, mantuvo su inocencia. Pero al final del último episodio, sin darse cuenta de que su micrófono aún estaba encendido, murmuró en el baño: "Los maté a todos, por supuesto". Esa confesión accidental lo hundió. Fue arrestado en 2015 y finalmente condenado en 2021 por el asesinato de Susan Berman. Murió en prisión en 2022, apenas 3 meses después de ser encarcelado, dejando atrás un legado de muerte, mentiras y millones. En el siguiente puesto conocerás a un magnate que pagó realmente caro sus actividades fraudulentas. 3. Bernard Evers, 13 años y 8 meses en prisión. Bernard Evers no era el típico lobo de Wall Street. Nacido en Canadá, con modales suaves y arraigada fe cristiana, se lo conocía como el CEO predicador. Pero tras esa fachada humilde, escondía una ambición feroz que lo llevó a construir uno de los imperios más grandes de las telecomunicaciones, WorldCom. Durante los años 90, Evers compró gran cantidad de compañías de telefonía de forma agresiva. En poco tiempo, WorldCom se convirtió en la segunda empresa de telecomunicaciones más grande de Estados Unidos. Los inversores estaban encantados. Las acciones subían, pero había un problema. El negocio real no generaba los ingresos que él prometía. ¿Qué hizo Evers para sostener su imperio? Junto a sus ejecutivos comenzaron a inflar las ganancias de forma fraudulenta. Escondían gastos, manipulaban balances y maquillaban cifras para mantener la acción arriba. En total, falsificaron más de $11,000 millones en ingresos. En 2002, el castillo de naipes colapsó. Se reveló uno de los mayores fraudes contables en la historia corporativa de Estados Unidos. WorldCom se declaró en bancarrota, causando la pérdida de miles de empleos y millones de inversiones de jubilación. Evers fue arrestado y juzgado. En 2005, fue condenado por fraude y conspiración. Su sentencia fue de 25 años de prisión, pero siendo que tenía 63 años, era una cadena perpetua. El magnate pasó más de 13 años tras las rejas y su salud se deterioró. En 2020, fue liberado por razones humanitarias y murió pocas semanas después. El puesto número 2 lo ocupa un multimillonario que quiso meterse en política, pero todo salió mal. 2. Mikhail Khodorkovsky, 10 años y 2 meses en prisión. En la Rusia convulsa de los años 90, mientras el país salía de la era soviética, unos pocos hombres astutos y audaces amasaron fortunas incalculables. Uno de ellos fue Mikhail Khodorkovsky,
un joven químico que se convirtió en banquero y luego en magnate del petróleo. Su compañía, Yukos, emergió como una de las petroleras más grandes del mundo y su fortuna personal superó los 15.000 millones de dólares. Khodorkovsky era rico, brillante y carismático, pero cometió un error fatal en la Rusia de Vladimir Putin. Quiso jugar en política con reglas occidentales. En 2003, Khodorkovsky empezó a financiar a partidos opositores, cuestionó públicamente la corrupción estatal y hasta se atrevió a enfrentar al propio Putin en televisión nacional. Para el Kremlin, eso fue cruzar una línea roja. ¿Qué sucedió entonces con Mikhail? En octubre de ese mismo año, fue arrestado con espectacularidad, abordado por agentes armados en la pista de un aeropuerto. Lo acusaron de evasión fiscal, fraude y lavado de dinero. El caso fue una mezcla de justicia selectiva y vendetta política. Su juicio fue seguido por el mundo entero, testigos intimidados, jueces bajo presión y pruebas poco convincentes. En 2005 fue condenado a 9 años de prisión y en 2010, tras un segundo juicio, se le sumaron 6 años más. Finalmente pasó 10 años tras las rejas, en condiciones duras y en prisiones remotas de Siberia. Durante ese tiempo, Khodorkovsky se transformó, escribió cartas, denunció abusos y ganó respeto como figura moral. En 2013, Putin lo indultó inesperadamente, poco antes de los Juegos Olímpicos de Sochi, en un intento por mejorar su imagen global. Y llegamos al esperado puesto número 1. Joaquín El Chapo Guzmán, 5 años, 9 meses y contando. En las montañas de Sinaloa nació un niño flaco, pobre y callado que cambiaría el mapa criminal del planeta. Se llamó Joaquín Guzmán Loera, pero el mundo lo conocería como El Chapo. Empezó como sicario raso, cargando droga para los capos de los 80, pero mientras otros disparaban, él contaba, calculaba, pensaba en grande. En los 90 fundó el Cártel de Sinaloa y lo convirtió en una empresa global de la muerte. Cocaína de Colombia, metanfetaminas caseras, túneles fronterizos que desafiaban a la DEA y una red de corrupción tan profunda que parecía intocable fueron las bases de su imperio. Su ambición no conocía límites. Compraba políticos, sobornaba militares y eliminaba rivales sin piedad. El Chapo no era solo un narco, era un CEO del crimen. Su poder era tan brutal que en 2001, cuando fue capturado por primera vez, escapó de prisión oculto en un carrito de lavandería. El mundo lo dio por desaparecido, pero él seguía creciendo, negociando con carteles de Asia y traficantes africanos, hasta que en 2014 lo atraparon de nuevo y la DEA celebró. Sin embargo, el Chapo no era un hombre dispuesto a estar detrás de los barrotes. En 2015 se esfumó otra vez, esta vez por un túnel de más de 1.5 kilómetros cavado hasta el piso de su celda con luces, ventilación y una motocicleta adaptada sobre rieles. Realmente fue una burla al Estado, pero cometió un error. ¿Quieres saber cuál fue? El temido narco quiso ser una estrella. Dio una entrevista secreta a Sean Penn y la inteligencia mexicana lo rastreó. En 2016 fue capturado por última vez. En 2019, un jurado de Nueva York lo condenó a cadena perpetua dándole más de 30 años. El hombre que construyó un imperio bajo tierra terminó enterrado vivo en una prisión de máxima seguridad en Colorado. El Chapo está preso hace 6 años y se estima que su fortuna ronda los 12.000 millones de dólares. Hoy has conocido 10 historias sorprendentes de multimillonarios que, a pesar de todo su dinero, no pudieron burlar la ley. Algunos pagaron y volvieron a sus negocios. Otros murieron en prisión y el resto todavía tienen una larga pena por delante. Si te gustó este video, aquí te dejamos otros que seguro te encantarán. Y recuerda, aquí te enteras, aquí te quedas.